Saludos cordiales en este día miércoles 20 de enero del año 2021. Este es su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador, hacia todos aquellos lugares donde nos abren la puerta, ya sea por la internet o por los sistemas de audio que estamos también enviando este mensaje. Usted está participando hoy en una de las series de verdades bíblicas y hoy vamos a hablar acerca de quiénes eran los apóstoles. ¿Quiénes eran? Bien, los apóstoles, según dice la Escritura, Dios los escogió. Y si se dan cuenta en todo el relato, estos apóstoles, ninguno menciona gente con grande eminencia, gente con super preparación, gente con mucha elocuencia y todo eso. No, fíjese que de los primeros, o sea, de los que el Señor Él escogió, no brillaba ninguno. Es más, cuando a Natanael le dijo a su hermano, fíjate que hemos encontrado al que sería el rey de Israel, le dijo, caramba, le dijo, no hombre, le dije, de Galilea va a salir algo así bueno. No hombre, de aquí no hay nada bueno por estos lados. O sea, no tienen esa calidad. Igualmente, cuando nuestro Señor Jesús estuvo por allá, según Marcos capítulo 6, y dice que Él llegó a la tierra donde Él se había criado. Él nació en Belén de Judea y se crió en Nazaret. Y entonces, cuando vieron la gente, dice, ¿este que no es el hijo de María? Este es hijo del carpintero, no se llama su madre María, no se llaman sus hermanos y da los nombres, y sus hermanas también están con nosotros. ¿De dónde le ha salido a tanta sabiduría? Entonces, los apóstoles del Señor Jesús no se distinguían, ninguno de ellos terrenalmente, como gente sabia o como gente muy elocuente. Y es más, recuérdense que los apóstoles, varios de ellos, ya los vamos a mencionar según la serie, eran pescadores, fíjese. Y cuidado, pues, no tenemos nada que decir contra la capacidad intelectual de ningún pescador del mundo. Pero en este caso, para ellos, un pescador, pues era un trabajo artesanal, de esos muy sufridos como los hay hoy, pero que no tienen ningún mérito, no sobresalen. Quizás sobresalen cuando agarran un pez muy grande o de una variedad muy especial, posiblemente, pero de ahí nada. Igualmente, así es lo que son los apóstoles del Señor. Por cuestiones de un seguimiento más comprensible, voy a tratar de empezar con Mateo, como que siguiendo el orden de la Biblia, según están en el Nuevo Testamento, pero no será así, sino que como a medida de introducción lo haré con Mateo, porque fíjense ustedes, y lo saben ya muy bien, que de los 4 evangelistas que aparecen, que son los primeros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted bien lo sabe, que de los que anduvieron con Jesús, que son nombrados apóstoles, ya los vamos a ver dónde se nombran, entonces estos son 2 que anduvieron con Jesús. Uno fue Mateo, ya vamos a descubrir su nombre, y el otro fue Juan. Marcos y Lucas no anduvieron con Jesús.
¿Ve? Entonces ve usted por qué voy a empezar con Mateo. Porque además de eso nos es más comprensible, más entendible ver el primero de los evangelistas que nos aparece en el Nuevo Testamento. Aclarado eso, vamos a buscar quién es Mateo. De eso nos vamos a ver. No vamos a hablar mucho de las enseñanzas de ellos. Digo, no es que no dejaremos de hablarlo, pero hablaremos. Bien, Mateo. Recuérdense que todos los apóstoles del Señor Jesús, según la Biblia, lo vamos a ir leyendo y leyendo, ninguno es con grande elocuencia ni nada. Gente humilde y común, como usted y yo, comunes. Eso que dicen que lo otro, y aquí que hay, que cuidado. Dios no busca grandes eminencias. Dios busca a hombres que lo amen, que lo adoren. Así como Jesús le dijo a la mujer samaritana. Dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mateo, leeré yo un comentario muy corto para que también sea ilustrativo. Mateo quiere decir regalo de Dios. Y era el otro nombre de Leví. Entonces nos manda aquí que si buscamos en Mateo capítulo 9:9, ahí quédese usted, yo lo voy a buscar por usted, dice, llamamiento de Mateo. Estoy leyendo Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado, o sea, Mateo, en la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos de Jesús, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? O sea que Jesús no andaba comiendo solo con santitos, con cosas bonitas, con chuladas, pues. Jesús escogió de entre lo común. Es más, aquí Mateo era uno de los hombres más odiados en ese momento, en esa época de Jesús. Eran más odiados por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo dice, en el versículo 9. Y vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. O sea que era un recaudador de impuestos, que los judíos le decían publicanos. Estos recaudadores de impuestos como Zaqueo, algún día vamos a hablar de Zaqueo, estos tenían un contrato con el gobierno de Roma, que era así. El gobierno de Roma, ellos, fíjense que no se metían en las cosas ni religiosas, ni de costumbres, ni de sábados, ni nada, no se metían. Eran muy inteligentes los romanos cuando invadían un país. Lo que hacían era de que les decían, bueno señores, miren, no nos vamos a meter en sus religiones, ni sus costumbres, ni sus fiestas, hagan las comidas que quieran y todo. Lo que sí son los impuestos. Eso sí, los impuestos. Entonces, como ellos eran invasores, pues conquistadores, lo que hacían era que contrataban gente de ahí, del país, en este caso
de Jerusalén, para que nos entendamos bien. Y como usted sabe, siempre hay uno que se vende, mano. Hay uno que se vende a los gobernantes. Hay gente que a donde le ponen el pisto, ahí bailan. Me voy a ir ubicando aquí un poco a Ecole para los textos bíblicos que saldrán en unos momentos. Entonces, eso sí, bueno, ¿y cuánto paga? Pues y todo eso. Entonces, se lee en las historias de las costumbres bíblicas de aquel entonces, de que los romanos les decían más o menos esto, Bien, mira, tú, Mateo, tú lo que vas a hacer es que nosotros te vamos a poner en la entrada de la ciudad. Toda gente que entra a la ciudad tiene que pagar un impuesto. Muy bien. Nosotros pues necesitamos, así nomás, que tú nos entregues diariamente. Le voy a poner un dato, pero por favor no vaya a decir que así dice la Biblia, no. Tú nos vas a pagar diariamente $3,000 de la recaudación de toda la gente que entra y sale, que ya tenemos controlado. Que aquí entran entre 3,000, 3,500 a 4,000 gentes a la ciudad, ¿verdad? Un ejemplo. Vale, entonces tú nos vas a entregar $3,000. Ay, si te salen 3,500, 4,000 y todo eso es tuyo, eso agárratelo vos. Pero aquí nos vas a dar todos los días $3,000 de recaudación. Lo demás es tu ganancia. Ahí vemos cómo lo haces. Así eran, por eso los odiaban mucho a estos recaudadores de impuestos que les decían publicanos. Entonces, imagínense, Mateo era judío. Este era de su propio pueblo. Le estaba sacando las tripas a sus propios conciudadanos. Se había vendido al gobierno de turno y le importaba poco lo que la gente dijera. A mí me importa poco, a mí ya me han dado este contrato, yo le voy a sacar la sangre a mi pueblo y qué pues. Y entonces los judíos no podían decir nada. Si se quejaban, ya llegaban las autoridades romanas y le daban palos a aquel que se opusiera. ¿No quieres pagar impuestos? Pues vámonos, pues aquí viene un par de batazos que te vamos a dar. Entonces, este era Mateo. Mire la calidad de persona que era este hombre. Aparte, solo imagínese, traicionar a su propio pueblo y sacarle la sangre a su propio pueblo, hermano. Y desde luego ellos haciéndose muy ricos, muy ricos. Seguramente vivía muy bien Mateo, seguramente tenía buen billete, como decimos hoy, pero mire que a quién ve Jesús. O mirémonos nosotros, a quienes vio Jesús. Yo me miro acá, digo, Señor, muchas gracias. ¿Qué viste en mí? ¿Qué viste en mí más que un vil pecador? Eso viste. Y te doy las gracias por tu grande misericordia, Dios mío, que mediante tu Hijo nuestro Señor Jesús me has otorgado la misericordia y la gracia que es la salvación. O sea, ¿qué vio Jesús en usted? Dios mediante Jesucristo. En usted, usted lo sabe. Usted lo sabe. Y esos son los testimonios que debemos de dar nosotros. De que quiénes éramos nosotros antes. Ojo, ojo, quiénes éramos. Porque si usted está viviendo la vida de antes y se dice que es escogido de Dios, hijo de Dios, cristiano, y cristiano evangélico, ya con detalle, y está viviendo una vida como la de antes, o quizás peor, tenga cuidado, entonces usted no es escogido del Señor. O sea, Mateo dice aquí, pasando Jesús de ahí, estoy nuevamente en Mateo 9:9, pasando Jesús de ahí,
vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, ¿vale? Esa era una joyita la que estaba ahí sentada. Y le dijo, sígueme. Nada más. No le dijo, mire, mira tú, Mateo, vos sabes quién soy yo. Y tú sabes que si crees en mí tiene vida eterna. Nada. Ni le dijo, mira, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Nada, si el Señor conoce todo. Conoce lo suyo y lo mío, y lo mío y lo suyo. Y entonces dice, y se levantó y le siguió. ¿Cuánto les está costando hoy a muchísima gente? Cuando uno le habla del Evangelio de Jesucristo, no de la iglesia donde usted se congrega, donde yo me congrego, ni en la denominación. Hoy la gente, caramba, qué terrible, cómo se fija en las denominaciones. A mí muchísimas veces me han preguntado, ¿y es cierto que usted es pastor? Sí. ¿Y de qué iglesia? Ay, voy otra vez a decirle, de la iglesia de Dios, de Cristo Jesús. Así se llama. No, usted me pregunta de qué iglesia. Yo soy de la iglesia de Cristo. No, pero ¿de qué? Si es aquí, es allá, si es bautista, si es ya van con la canción. Y si le digo que yo soy judío, ortodoxo, renacido de nuevo, más enrollado se queda la gente. Y cuando le digo yo, bueno, esto y esto, ¿y qué tiene que ver la denominación usted? Hermanos míos, aquí hay una cosa que deberíamos, digo, si usted quiere escucharlo, ¿verdad? Ya deberíamos de quitar esas barreras denominacionales usted. Si usted come en su casa los frijolitos y los platanitos y todo eso en el desayuno y los come con su tenedor y esto y lo otro, pues hombre, qué bien. Habrá otro que come lo mismo que usted, su platanito, su frijolito, su quesito fresco, su cuajada, su cafecito, pero se lo come con las manos, fíjese. Habrá otro que se come su platanito, su frijolito, su esto y lo otro, pero se lo come con cuchara. Y solo por eso no deja de ser un humano que come. Entonces así somos los cristianos, hermano. El asunto es que en las denominaciones, unos danzan, unos brincan, otros aquí, otros allá, y otros somos, como dicen, muy fríos. Pero ojo, la palabra no es muy frío. Entiéndase, la palabra debería ser muy reverentes. Y ahí sí tenemos mucho que platicar. Entonces, pues, y se levantó y le siguió. Dejó todo, hermano. Y muchos cuando les hablamos de Cristo y nos preguntan por la denominación, ya ponen un obstáculo. Es que fulana es. Mira que es fulana. Y sutano, mira eso. Y entonces ponen un obstáculo. Y este Mateo tenía billetes, hermano. Era riquísimo por su cargo público que tenía. Y se levantó y le siguió. Y mire lo que dice la gente en el versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, da la impresión que Mateo estaba dando una reunión, pues aquí decimos la fiesta. Estaba dando una comida, pues, al Señor Jesús. Mire qué alegría. Ay, qué lástima que no fuera así hoy, que yo cuando me convertí, no, que el Señor me llamó, yo no me convertí, no es cierto, el Señor me llamó. El día que el Señor me llamó, de haber sabido, hermano, de ese día, pues no tenía dinero, pero hubiera ido no sé a qué cosa y hacer una cena sabrosa y contarle a todos los amigos. Esto es lo que estaba haciendo Mateo, contento porque Jesús lo había llamado. Y dice pues, y que estando sentado en la mesa en la casa,
He aquí que muchos publicanos y pecadores, o sea, otros colegas de él, del sistema tributario. Ajá. Yo no quiero decir, pues, del Ministerio de Hacienda, porque en otros países no sé cómo se llama, Secretaría de Hacienda, creo que se llama en México, y en los Estados Unidos el Tesoro, no sé qué cosa. Y en Sudamérica no lo sé cómo se llama, pero bien, otros colegas del recaudadores de impuestos. Oiga, en ningún país del mundo quieren a los recaudadores de impuestos, ninguna parte. Pero este era malvado, este Mateo. Estaba esquilmando a su pueblo, lo estaba sangrando. Y dice que los pecadores y publicanos que habían venido, o sea, los invitó, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mire la compañía del Señor Jesús. Caramba. Igual, hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado, que ya lo han visto usted, quizás evangelizando a un drogadicto, a un borracho, a un ladrón, o a una prostituta, o algunas mujercitas que en la colonia, en el barrio, y ya la conocen como una mujer muy, muy, muy sonriente con muchos hombres. Punto y final. Y ya lo ven uno platicando, dicen, uy, mire, el pastor o el hermano tal, uy, mire con quién está hablando. Y según ellos uno está hablando para hacer un negocito con ella para ya me entiende, ¿va? Y como juzgan así de entrada, a lo mejor uno está hablándole de Cristo. Y le dice, pero es que ya me voy. Entonces, ¿para dónde va? Yo voy para allá a agarrar el bus. Pues yo para ese mismo lugar voy. ¿La puedo acompañar y hablarle de Cristo? Sí, venga, se le... Ay, cualquiera que lo ve dice, ay, mire con quién va. A eso va. O le dice a un muchacho de esos, digamos, delincuentes, pues. Y uno evangelizando. Ya van los dos. Hay que tener cuidado. Y se sentaron juntamente con Jesús a la mesa y sus discípulos. 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos. ¿Por qué no le dijeron a Jesús? Pues estaban ahí con ellos. Siempre ocupan el que va contra el evangelio, ocupar a los discípulos, así, a los miembros de las iglesias. Y algunas veces los miembros de las iglesias no tienen ni el conocimiento y algunos no tienen ni el valor de decirles a cualquiera cuál es el concepto y el fundamento de su fe. Y está siguiendo a esa iglesia. Esa. Sí. ¿Y por qué vas? Porque ahí me invitaron y todo. No, yo voy porque estoy feliz de haber recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y estoy contento y mi vida ha cambiado y estoy gozoso. A ver, en lugar de estarme preguntando tú, mejor yo te invito. El próximo domingo te voy a ir a traer a tu casa y todo. Te bañas bien y nos vamos. Ahí le cae a la boca a cualquiera. Pero lo primero que le dicen, a esa iglesia va. Ahí sí no, ahí los pastores son ladrones y todo. Y ahí empiezan. Y el otro, de que se deja y agacha la cabeza. No, señor. ¿Y sabes que es ladrón? Sí, son ladrones. Muy bien, demostrámelo ahorita. Qué interesante lo que me estás diciendo. Demostrámelo. ¿Hay algún caso? ¿Está en algún juzgado? Pero decímelo ya. Porque si no tenés elementos para decir de que ese es ladrón o aquel es así, entonces estás mintiendo y estás diciendo una difamación. Peligroso te ponen tu demanda. Así dígale, no tenga miedo. Y entonces dice en el 11, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué come tu maestro con esos pícaros, con esos ladrones, con esos mafiosos, con esos, lo que sea? Estos eran ladrones de cuello blanco, pues vaya. ¿Por qué come tu maestro? Siempre el que anda juzgando a las iglesias y a los miembros de las iglesias son cobardes. ¿Por qué no se lo preguntan a uno, pues? Y aquí, ¿por qué no se lo preguntaron a Jesús? ¿Por qué no se lo preguntaron? ¿Por qué no le dijeron, mira, ya que estamos aquí sentados y
¿Y por qué haces eso? Pero mire en el versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vaya, vaya enfermos, les digo. Los sanos. Pues sí, ya Mateo y los demás discípulos ya eran miembros del grupo del Señor Jesús. Ya Dios los había escogido por medio de Jesús a ellos, inclusive a este Mateo. Y más parece que Mateo tenía una buena idea, pues evangelizar por medio de una cena o lo que estaban haciendo ahí y decirles a todos: miren, yo ya cambié, yo ya no soy mañoso, no soy ladrón, ya no soy corrupto, me he convertido, vengan, les voy a decir quién es el que me llamó me ha sacado de la luz, y de las tinieblas, perdón, y me ha traído a su luz admirable. Vengan, quiero que lo conozcan. Pero no siempre no uno, hay muchos que aun mostrando la verdad del Evangelio, estos lo niegan y se oponen. Y Jesús le dice: no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, esto de que el Señor fue el que escogió a Mateo, lo puede usted encontrar en Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Se lo leo y terminamos. Mateo, capítulo 10, del 1 al 4. Saldrá en la pantalla. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, Jesús, sus discípulos, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El nombre de los 12 apóstoles son estos. Lo diré despacio. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, el hermano de Simón. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. O sea, Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo. De ahí el otro es Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, el que estamos viendo hoy, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Estos fueron los que el Señor Jesús escogió. Esto los escogió el Señor, y usted lo puede ver en Lucas capítulo, en Lucas, discúlpeme, en Lucas capítulo 12, 13, 14, 15 hasta el 17. Fíjese. Y a mí me gustaría solo tomar nota de esto. Vamos a ver si me deja este aparatito, que hay días que se pone un poquito tontito. Vamos a ver. Muy bien. Yo voy a leerle a ustedes solo para que terminemos lo que estamos hoy viendo. En Lucas capítulo 6, versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿Verdad que lo acabamos de leer en Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4?
Pero aquí relata el doctor Lucas en Lucas capítulo 6, versículo 13. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y aquí, mis queridos hermanos, está comprobado que Jesús escogió personalmente a sus apóstoles, hombres comunes y corrientes, pero habiendo sido llamados por el Señor a participar con Él acerca de la predicación del reino, y nosotros también, quizás de menor y más baja condición de esos hombres comunes, discípulos primero y después apóstoles, estamos también llamados a proclamar la palabra. Este es su canal cristiano, La Palabra. Bendiciones por donde quiera que estén.